Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor y también saludamos a nuestros amigos y hermanos que nos ven por el internet y por este medio de comunicación. Hoy día empezamos una nueva serie. Amén. Y el título de esta serie es El sacrificio de Jesús. Amén. Esta es la enseñanza número 1. Amén. Y vamos a comenzar con una pregunta, con un interrogante. ¿Dios sacrificó a su Hijo Jesús? Ese es el título de la enseñanza de hoy. Abramos nuestras Biblias en Isaías capítulo 53, el versículo 10. Yo quería enseñar esto la semana pasada, pero no me alcanzó. Todo estaba calculado para la Semana Santa, pero Dios sabe por qué hace las cosas. Amén. Isaías capítulo 53, versículo 10. Así dice el Señor. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces estoy seguro, hermanos, que en esta serie, si no se la pierden, van a aprender muchas cosas que tal vez desconocían. Aleluya. Y sé que también va a ser respondida a muchas interrogantes que como humanos tenemos. Aleluya. Entonces, en el texto que acabamos de leer, describe proféticamente los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a estudiar, gloria a Dios, estos textos que acabamos de leer. Dice: con todo eso Jehová, y Jehová es Dios Padre, está refiriéndose a Dios Padre, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿A quién quería quebrantar Dios Padre? ¿A quién quería sujetarlo a padecimiento? ¿Ah? A su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la pregunta es contestada. ¿Dios sacrificó a su Hijo? Sí. Dios Padre sacrificó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esa era la voluntad del Padre. Y la palabra de Dios, de principio a fin, gloria a Dios, muestra que la muerte del Señor Jesucristo fue ordenada soberanamente por Dios Padre. Gloria a Dios, aleluya. Pero aquí surge otra pregunta. ¿Por qué Dios Padre sacrificó a su Hijo? ¿Por qué? ¿Que acaso Jesús no es Dios? Sí, es Dios. Por eso tuvo que hacerse hombre. Gloria a Dios. Y en su humanidad era como cualquiera de nosotros. Aleluya. Estas eran las reglas del juego para que, gloria a Dios, Jesús pudiera traer salvación sobre toda la humanidad. Él no podía usar su divinidad, él no podía usar su poder. Él tenía que despojarse, eso dice la Biblia, que se despojó de su poder, se despojó de su majestad, se despojó de ser Dios y se hizo hombre. Y como hombre se sometió al Padre. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios. Pero sabemos que Dios, nuestro Dios creador, no hace las cosas al azar. No hace las cosas, gloria a Dios, desprevistamente o por casualidad. Como Dios es Dios creador, Él tiene propósitos que cumplir en esta creación. Miren lo que dice la segunda parte del versículo 10. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Y la frase expiación por el pecado viene de la frase hebrea asham, que significa ofrenda por el pecado. Esto quiere decir que Jesús era nuestra ofrenda, nuestro pago por el pecado. No había otra forma. No hay otra forma en que una persona pueda librarse de las consecuencias de su pecado. No hay.
Nuestra ofrenda, nuestra paga, ¿quién es? Cristo. ¿Están entendiendo o no? Es decir, el Padre tenía el propósito de perdonarnos en Cristo. Amén. Pero a la vez, también Él debía de satisfacer su justicia. Escúchenme bien. Dios Padre, como es un Dios justo, no podía pasar por alto el pecado y decir, bueno, yo les perdono y ya, el pecado que quede así. No, ese es un error. Por eso aquellos que piensan que van a pecar, van a hacer lo que se les da su gana y Dios no les va a pasar factura, están equivocados. Entonces, vemos aquí que Dios no solamente es amor, sino también es un Dios justo. Y su justicia demandaba un pago por el pecado de toda la humanidad. ¿Cómo podía recibir, gloria a Dios, ese pago Dios Padre? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Con dinero? No. ¿Ah? ¿Con buenas obras? ¿Ah? ¿Cómo? No había, hermanos, forma de que el hombre se podía reconciliar con Dios. No había. Por eso tuvo que sacrificar a su hijo, despojarlo de todo su poder, de toda su deidad, y él tenía que venir como hombre a pagar el pecado que nos tocaba recibir a nosotros, a los seres humanos. ¿Están entendiendo o no? Amén. La Biblia en Deuteronomio capítulo 32 versículo 4, no lo busquen, dice que es un Dios justo y recto. Entonces esa justicia demandaba un pago por el pecado. Amén. Y vuelvo a repetir, no había forma humanamente hablando de poder satisfacer la justicia de Dios. La única forma era a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Están entendiendo? Amén. Y esto no fue algo que vino al azar o de una forma, gloria a Dios, inesperada para Dios. No. Vayamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. En su segunda parte. Mira lo que dice. Del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y esta palabra inmolado significa dar la vida. Eso significa inmolado. O sea, el cordero que vino a dar la vida. Eso es lo que significa. En otras palabras, ¿qué significa lo que acabamos de leer? Que en la mente de Dios siempre estuvo salvarnos. Y miren cómo Dios en su soberanía había planeado la muerte de su Hijo. ¿Para qué? Con un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Salvar a la humanidad. Y Él tenía todo el control. Hechos capítulo 2, versículo 23. Miren lo que dice el Señor. Hechos capítulo 2, versículo 23. Porque hay muchos que dicen, ¿quién mató a Jesús? Le mató el diablo. Otros dicen, le mataron los pecadores, los impíos, los hombres. ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen que el diablo tenga ese poder? ¿Ah? Otros se van más allá y dicen, así como el Papa Católico, el sacrificio de Jesús fue el mayor fracaso. ¿Pero será verdad eso? ¿Será que esto fue un fracaso? Y muchos satanistas también se burlan, no, Jesús murió y esto y aquello, pero qué pena, porque no conocen la Biblia, no conocen las Escrituras, no conocen la palabra de Dios. Y argumentan que el sacrificio de Jesús fue una derrota. Pero vamos a ver si eso es cierto. Vamos a ver si esto tomó de sorpresa a Jesús. Hechos capítulo 2, versículo 23. Miren lo que dice. A este entregado, o sea, refiriéndose a Jesús, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios sabía, Dios conocía lo que le iba a pasar a su Hijo. Y esta palabra consejo viene del griego boulé, que significa voluntad.
significa designio, significa decisión, significa decreto. Es decir, por la voluntad de Dios, por el designio de Dios, por la decisión de Dios y por el decreto de Dios, es que Jesús fue entregado en manos de los inicuos. ¿Qué dice la segunda parte? Y anticipado conocimiento de Dios. Y la frase anticipado conocimiento de Dios viene de la frase griega prognosis, que significa pensamientos por adelantado. También significa anticipar conocimiento. Esto es lo que se conoce como la presciencia de Dios, que Él sabe todo lo que va a suceder antes de que suceda. Gloria a Dios. Esa es la presciencia de Dios. A Dios nada le toma por sorpresa. Cualquier cosa, hasta un canillazo que te das en tu catre, hasta eso sabe Dios. ¿Están entendiendo? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. ¿Qué dice la última parte? Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Entonces Dios permitió todo esto. Dios sacrificó a su Hijo. ¿Cuál fue el propósito, dijimos? Para que las vidas y las almas se salven. ¿Están entendiendo o no? Ahí a la vuelta, Hechos, capítulo 4. Y vamos a ver cómo los discípulos de antes conocían al Dios soberano. Y eso es lo que nos falta conocer a los cristianos el día de hoy. Miren lo que dice. Hechos capítulo 4, versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor. O sea que Él controla todo. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El Dios creador. ¿Qué más dice? Que por boca de David tu siervo dijiste. Y aquí cita el Salmo 2. Escuchen. Porque se amontonarán las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado antes que sucediera. Y esta palabra consejo, ya lo sabemos, viene del griego boulé, significa voluntad, designio, decisión, decreto. O sea, todo lo que pasaba estaba bajo el control, bajo el gobierno, bajo la voluntad de Dios Padre. Aleluya. Y este sacrificio, aunque fue doloroso, gloria a Dios, aleluya, tenía un propósito. En primera instancia, de salvarnos. Pero yo por lo menos he encontrado, gloria a Dios, 7 propósitos del sacrificio de Jesús. Número 1, se consumó la obra de redención. Es decir, Cristo pagó el rescate por nosotros. Porque se imaginan ahora que hubiera sido de nosotros. Hubiéramos estado sin esperanza. No había otra forma. Número 2, el plan de salvación se llevó a cabo. Nada podía truncar los planes, la voluntad soberana de Dios. Amén. Ahí Dios nos está mostrando su poder. Número 3, porque muchas personas iban a recibir la vida eterna. ¿Sí o no? Imagínense desde los tiempos de Jesús hasta ahora. ¿Cuántos recibieron la vida eterna? ¿Cuántos aquí tienen la vida eterna? Digan amén. 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 ¿Sí o no? Número 4, el poder del pecado fue vencido. Amén. Y todo aquel que se acerca a Jesús y arrepiente de sus pecados son limpiados. Amén. ¿Sí o no? Amén, gloria a Dios. Y el pecado ya no se enseñorea más de los que hemos creído en Jesús. ¿Sí o no? Amén. Porque éramos unos viles pecadores. ¿Sí o no? Amén.
Y aún seguimos pecando a veces, ¿sí o no? Fallamos, nos equivocamos, pero ya no se enseñorea de nosotros. ¿Por qué? Porque cogemos a los pies de Cristo. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Están entendiendo? Amén. Número 5. Satanás fue vencido en la cruz. ¿Pero cómo es eso, pastor? ¿Que no le vence Dios al diablo? Sí. Pero aquí estamos hablando de que Jesús lo venció como hombre. Nunca cedió a ninguna de sus tentaciones. Lo venció como hombre. Y nos abrió el camino. Ahora nosotros también podemos vencer. ¿Sí o no? Amén. Gloria a Dios. Número 6. Porque en esa cruz se demostró el amor de Dios Padre para con los hombres. Por eso, hermanos, es inaudito escuchar a un cristiano decir: a mí Dios no me ama. No me ama. Hermanos, Dios nos ama a todos. Y si quieres ver la prueba del amor de Dios, mira la cruz de Jesús. Ahí vas a ver el amor que Dios tiene para contigo. Despojó a su Hijo de todo su poder, de toda su gloria, y lo hizo hombre, así como a ti, como a mí. Y lo sujetó a padecimiento, a dolor, a sufrimiento. ¿Sí o no? Amén. Por último, número 7. Porque es la mayor bendición que nos dio el Padre. No hay otra mayor bendición que esta. Aunque algunos se detienen en lo que da, que son puras cosas materiales. Pero no, porque la mayor bendición, el mayor regalo, la mayor muestra de amor fue haber entregado a su Hijo por nosotros. ¿Sí o no? Amén. Es la mayor prueba de amor, la mayor bendición. Y ahora tenemos la vida eterna. Amén. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Amén. ¿Cuántos glorifican su nombre? Gloria a Dios. Entonces, el sacrificio en la cruz es la obra más grande de la soberanía de Dios. Escuchen bien, los propósitos y los planes de Dios siempre se cumplen. Nada ni nadie las puede detener. Nadie puede truncar los planes de Dios, ni una guerra, ni una pestilencia, nada, ni el diablo, ni los hombres, ni un rey, nadie. Dios es soberano. Miren lo que dice Isaías capítulo 46. Vayamos a Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10. Escuchen bien, que esto aumente la fe de ustedes, hermanos. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, nada que se le parezca. Ni el diablo, ni ningún santito, ni ningún otro Dios, no hay nada. Versículo 10. Que anuncio lo por venir desde el principio, o sea, lo que va a suceder. Él sabía todo lo que iba a suceder, porque Él es omnisciente. Esa es la presencia de Dios. Y miren, y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo, y aquí consejo traduce como decreto, su voluntad. Mi decreto, mi consejo, mi voluntad permanecerá, y haré todo lo que quiero. Entonces, Él tiene propósitos que cumplir. Gloria a Dios. Y uno de esos propósitos estaba en el sacrificio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Lastimosamente, muchos cristianos que no conocen a Dios porque no se les enseña, cuando les pasa una situación difícil, cuando les viene una prueba, una tribulación, cuando les viene un sufrimiento, ¿qué es lo primero que hacen? Quejarse, murmurar, hablar. ¡Ay, Señor! ¿Por qué a mí? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Y piensan que Dios hace las cosas por provocarnos, por molestarnos. Y yo me imagino que piensan esto. Ahí está Dios y mira, a ver, ¿de qué forma lo puede molestar? No me cae lo voy a molestar. No. Dios no actúa así. Escúchenme bien, entiendan esto.
Simplemente es que Dios tiene un propósito para tu vida. Es un propósito personal, que no va a ser igual al de tu esposa o al de tu esposo. No va a ser igual al de tu hijo o al de tu hija. No va a ser igual al de tu vecino o a otro hermano de la iglesia. No. Dios tiene que cumplir propósitos personales con cada uno de nosotros. ¿Están entendiendo o no? Amén. Aleluya. Miren lo que dijo Job al respecto. Vayamos al libro de Job, capítulo 1, versículo 22. Job, capítulo 1, versículo 22. Antes de leerlo, yo les voy a decir de qué trata el contexto. Job era un hombre justo y bueno, dice la Biblia. Pero tenía un problema. Pensaba que todo lo que recibía era porque era justo. Y no entendía que era por la misericordia de Dios. Entonces Dios tuvo que probar a Job para sacar esa autosuficiencia que él tenía. Amén. Y gloria a Dios, un día vino el diablo y le dijo el Señor: oye, ¿qué estás haciendo? Estoy dando vueltas por el mundo, porque Él no es omnipresente ni omnisciente, nada. Gloria a Dios. ¿Y no has considerado a mi siervo Job? ¿No has visto que no hay otro hombre más justo que él? Ah, ¿no? ¿Acaso él te sirve de base? ¿No le has puesto un cerco alrededor de él? Eso habla de la protección que tiene para con sus hijos. A ver, quítale todo lo que tiene, a ver si no blasfemar en contra de ti. ¿Ya? Está bien, te doy permiso. ¿Por qué? Porque el diablo nada hace por autonomía. Él no es autónomo, él tiene que pedirle permiso a Dios. ¿Están entendiendo? Amén. Ya, hazlo. Pero cuida su vida. No me lo toques. Y cuando él perdió todo, aún su salud, miren lo que dijo. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué quiere decir esto? Que Job sabía que ese sufrimiento, que esa prueba, que esa tribulación que estaba pasando tenía un propósito. Y al final Job recién se da cuenta: Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hablaba de lo que no sabía, Señor. Me arrepiento en polvo y ceniza. Hizo una obra en Job y él entendió que tenía, glorioso, un propósito Dios para con él. Y eso es lo que los cristianos tenemos que entender: que Dios tiene un propósito que cumplir en cada uno de nosotros. Y Pablo, gloria a Dios, enseña también sobre este punto. Es un texto muy conocido que todos ya lo sabemos de memoria. Romanos capítulo 8, versículo 28. Miren lo que dice. Y sabemos. ¿Cuántos saben esto? ¿Ah? Algunos saben, pero no lo creen. O algunos ni siquiera lo saben, pero dice: y sabemos, conocemos, entendemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aquí aman a Dios? Díganme. ¿Qué dice? Todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando dice todas las cosas, se refiere a las cosas buenas y a las cosas malas. Eso es lo que no entienden. Todo lo que te pasa, sea bueno, sea malo, siempre va a ser para tu bien. Y miren, esto es a los que conforme a sus propósitos son. Es que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Todo va a obrar para bien. Y al final va a ser algo maravilloso. Hermanos, escúchenme bien. No hay nada más doloroso que el sacrificio de Cristo. ¿Sí o no? Nadie sufrió como Él. ¿Sí o no? ¿Quién quisiera sufrir así como Jesús? Terrible. Pero esto se tradujo en nuestra salvación. Había un propósito. Ese sufrimiento, ese dolor, esa cruz, esos azotes, esos golpes en la cara, esos escupitazos que recibía, aunque fue lo terrible, se convirtió en una bendición para toda la humanidad. ¿Sí o no? Amén, gloria a Dios. Pregunta. Gloria a Dios. Dios tenía todo bajo control cuando Jesús era clavado en esa cruz. ¿Sí o no? ¿Tenía todo el control, sí o no? Entonces,
aquí surge otra pregunta. ¿Seguirá el Dios soberano teniendo el control de las cosas que suceden en este mundo? ¿O ya se habrá acabado su poder? ¿O solo era con su Hijo Jesús? Y perdió el control de todo este universo, de toda esta creación. ¿Será así? No. Dios sigue teniendo el control de todo lo que pasa en este mundo. La pestilencia del COVID-19, las guerras, los huracanes, la subida de precios, la inflación, las crisis. Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Sabían eso o no? Pero, ¿por qué no hace nada? Pastor, hay tanta crisis. Sí, pero es que recuerden que Dios nos ha dado un libre albedrío. Y Dios permite que el hombre haga lo que quiera, porque si no sería de qué va a ser juzgado. ¿No? Porque dice la Biblia que vamos a ser juzgados por todas las cosas que hicimos en este mundo. Y todos esos hombres malos que están cometiendo abusos, están haciendo maldad, están haciendo daño, ¿tú crees que se van a librar de la mano de Dios? Tarde o temprano la mano de Dios los va a alcanzar. Amén. Y esos hombres van a tener que rendir cuentas. Amén. Pero aún eso, Dios está bajo el control de todo eso. Por eso, hermanos, los cristianos de los primeros 300 años ofrendaban sus vidas, sabiendo que Dios los podía librar de la boca del león, ¿sí o no? Amén. Pero también sabían que si no era la voluntad de ellos, tenían que morir desgarrados por los leones. Dios sabía que podía librarles de la horca, podía librarles, gloria a Dios, aleluya, de cualquier cosa que habían planificado en contra de ellos. Pero también sabían que si no era la voluntad de Dios, ellos iban a morir como mártires, ¿sí o no? Porque, gloria a Dios, en la historia de la iglesia, ¿se acuerdan cuando estudiamos? Hay casos en que murieron muchos cristianos, devorados por leones, en catacumbas, con el sufrimiento más terrible. Pero también hay testimonios de hombres y mujeres que no murieron, que fueron librados de una forma sobrenatural. Gloria a Dios. Y les metían, gloria a Dios, a las hogueras para quemarlos, pero ahí estaban felices en medio del fuego. Y se sorprendían. Gloria a Dios. Los azotaban, los castigaban y los daban por muertos, pero al día siguiente estaban ahí, todo vivitos y fuertes, como si nada les hubiera pasado. ¿Por qué todo esto? Porque no era la voluntad de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender los cristianos el día de hoy. Que Dios nos puede librar de esta pestilencia y no nos va a pasar nada, ¿sí o no? Amén. Pero si Dios quiere, también puede llevarnos. Amén. Dios puede librarnos de esta crisis económica. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? Amén. Y si fuera posible, así como Elías nos puede mandar carne mediante los cuervos y pan para que no nos falte. Amén. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero también puede permitir momentos de escasez para probarnos la fe. Pero Dios tiene un propósito en todas las cosas que Él hace. Amén. ¿Sí o no? Amén. Gloria a Dios. Nada es casualidad. Gloria a Dios. Pero, lastimosamente, gloria a Dios, aleluya, los cristianos de hoy son muy débiles. Están flacos, raquíticos, anoréxicos. ¿Por qué? Porque no están fundamentados en la roca. No están fundamentados en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿en quién están fundamentados? Ellos están fundamentados en los motivadores que hoy día han entrado dentro de las iglesias. Ellos están fundamentados en el evangelio de la prosperidad, en el dinero. Pero recuerden, hermanos, todas las cosas materiales, escúchenme bien, todas las cosas materiales son añadidura. Entiéndanlo. Gloria a Dios. Todas las cosas que necesitamos, alimento, vestimenta, abrigo, responsabilidades como padres, todas esas cosas son añadiduras. Y eso viene como consecuencia de buscar primeramente a Dios y su justicia. ¿Están entendiendo o no?
verdadero cristiano está fundamentado ¿en quién? En Cristo y en su palabra. Amén. Gloria a Dios. En todas las promesas que nos hizo el Señor. El cristiano está mirando ¿qué? Las cosas terrenales, las cosas espirituales. Amén. Gloria a Dios. Escúchenme bien y que esto quede claro. Lo estamos estableciendo. La única razón por la cual vino a morir Jesús a este mundo es para rescatarnos de nuestros pecados. No existe otra razón, hermanos. Gloria a Dios. Las demás cosas vienen como consecuencia de habernos convertido a Cristo. ¿Están entendiendo? Amén. Pero desgraciadamente la iglesia de hoy ha invertido las cosas y dan más énfasis a las añadiduras. Dios te quiere progresar, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere hacer rico, pero ese es un evangelio diferente porque es un evangelio de invertido. Gloria a Dios. Esas son las añadiduras. Miren lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 11. Y vamos a ver cómo Jesús mismo sabía a qué había venido este mundo. Miren lo que dice. Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Noten cómo Jesús sabía perfectamente cuál era su misión. Gloria a Dios. Él tenía que cumplir esta misión. Gloria a Dios, en esta tierra. Él no vino a hacerse rico, a hacerse famoso. Él no vino, gloria a Dios, aleluya, a conquistar las naciones, como dirían muchos apóstoles. Él vino con una misión: morir por la humanidad. Aleluya. Otra cosa que quiero que noten es que los peores enemigos de Jesús son y siempre han sido los que dicen ser sus hijos. ¿Sí o no? Y la historia se sigue repitiendo. Espero que ustedes no sean uno de esos, porque los peores enemigos de Jesús son aquellos que se dicen sus hijos. ¿Quiénes están poniendo piedra de tropiezo para que el evangelio crezca? Aquellos que dicen sus hijos. ¿Por qué? Porque le han puesto precio a las cosas de Dios. ¿Por culpa de quién el camino del Dios está siendo blasfemado? Por culpa de aquellos que se llaman sus hijos. Gloria a Dios. ¿Quiénes están en contra de la palabra de Dios? En contra de la sana doctrina del verdadero evangelio. Sus propios hijos. O mejor dicho, aquellos que dicen ser sus hijos. Y siempre fue así. Siempre fue así. Qué pena, ¿no? Ahí mismo Mateo capítulo 17, versículos 22 y 23, en la primera parte. Mira lo que dice. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Jesús sabía lo que le iba a pasar. Gloria a Dios. Pero también sabía que a través de su muerte, ustedes y yo íbamos a tener acceso al Padre por toda la eternidad. Finalmente, Mateo capítulo 20, versículos 17. Gloria a Dios. Miren lo que dice. Subiendo a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Hermanos, el plan soberano de Dios estaba a punto de cumplirse. Gloria a Dios. Ya estaba ahí, cerca, el cumplimiento.
de sacrificar a su hijo. Miren, gloria a Dios, aleluya, lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. Él sabía todo desde un comienzo. Nada le tomó por sorpresa. Miren, dice San Juan capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino. ¿Qué era lo suyo? ¿Ah? ¿Qué era lo suyo? Sacrificarse en esa cruz. Él sabía que tenía que padecer y morir. A lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. Cuando dice los suyos no le recibieron, ¿a qué se está refiriendo? Al pueblo de Israel, que no le recibieron, que no lo reconocieron como el Mesías. Gloria a Dios. Y miren lo que dice el versículo 12. Porque Jesús sabía esto. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Jesús sabía que no solamente entre los judíos, sino entre todas las naciones de todo el mundo, iba a haber gente que iba a creer en él. Amén. Ahora tenemos el poder de decir que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. No cualquiera, hermanos. Los demás, esos son hijos del diablo. Pero nosotros somos hijos de Dios. Entonces, los planes de los asesinos, es decir, de los judíos, no eran ignorados por Dios. Y mucho menos por Jesús. Jesús sabía a qué había venido a este mundo. Volvamos a Mateo, capítulo 26, versículo 3. Miren lo que dice. Vamos a ver cómo nadie puede truncar los planes de Dios. Miren lo que dice. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y tuvieron consejo, o sea, reunión, para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Es decir, ellos hicieron sus planes. Ya, vamos a matar a Jesús, pero no va a ser durante la Pascua. ¿Por qué? Porque la gente va a ver un alboroto y hay algunos que creen en Jesús. Va a haber una pelea. No. Gloria a Dios. Así que nuestro consejo, nuestro decreto, nuestra decisión se va a cumplir. Que pase la fiesta y después lo matamos. Pero Dios Padre ya había determinado, ya había decretado, era su designio que sea durante la Pascua. Y nuevamente Dios Padre estaba mostrando su inviolable soberanía. Ese es el Dios que tenemos. Hay un dicho que dice, ¿no? El hombre propone, pero Dios dispone. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Tú puedes hacer los planes que tú quieras. Gloria a Dios. Pero al final, Dios tiene la última palabra. ¿Sí o no? Amén, gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, nadie puede truncar los planes de Dios. Cuando Jesús nació, ¿se acuerdan que Herodes lo quiso matar? ¿Por qué? Porque vinieron unos magos. Y no es que eran, gloria a Dios, magos que hacían magia y trucos. No. Eran astrónomos, perdón, no astrólogos, por favor. Astrónomos. Tenían conocimiento de las ciencias. Eran estudiosos, eran hombres sabios. Y se les había revelado que el Mesías iba a venir y que su estrella iba a aparecer. Entonces pasaron y preguntaron a Herodes, inocentemente, ¿dónde está el rey? El rey que tenía que nacer. Y dice que Herodes se compungió y tuvo celos, demudó su cara. Y les dice a los magos, cuando ustedes vayan, yo también quiero ir, me van a avisar dónde está, para que vaya y le lleve presentes. Pero la intención de Herodes era matar a Jesús. Y los magos fueron revelados por un ángel y desviaron y se fueron por otro camino. Y al verse engañado Herodes, ordenó a matar a todos sus niños menores de 2 años. ¿Sí o no? Pero
como nada puede truncar los planes soberanos de Dios, dice que un ángel le avisó a José: oye José, levántate, vete a Egipto, porque quieren matar al niño, refiriéndose a Jesús. Nadie puede truncar los planes de Dios. ¿Están entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿alguien podía truncar el plan de Dios para con su hijo? Nadie. ¿Se acuerdan que en la sinagoga, vayamos a Lucas capítulo 4, y cuál es el contexto? No vamos a leer todo, pero vamos a ir a la última parte. ¿Se acuerdan que Jesús sacó el libro de Isaías, los textos, el capítulo 61, los textos 1 y 2, donde decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Esto se está cumpliendo delante de ustedes, les dijo a los judíos. Yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Y, gloria a Dios, aleluya, dice que se enojaron los judíos. Y miren lo que dice el versículo 28, y lo vamos a leer hasta el 30, del libro de San Lucas, capítulo 4. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, o sea, para botarle. Querían tirarle, hermanos, desde arriba, gloria a Dios, desde esa montaña, hermanos. Pero dice: mas él pasó por medio de ellos y se fue. No pudieron tocarlo, no pudieron hacerle nada. ¿Por qué? ¿Había la posibilidad de que lo maten? No, porque no era el plan de Dios, no era la voluntad de Dios. Escúchenme bien, cristianos. Esa misma soberanía y poder que Dios tiene, la sigue teniendo sobre los cristianos. En nuestras diferentes circunstancias, problemas, tribulaciones que nos ocurren. Todo lo que pasa en nuestras vidas, hermanos, está bajo el control de Dios. Por eso los cristianos, hermanos, no debemos temerle a nada ni a nadie. ¿Por qué? Porque Dios controla todo, absolutamente todo. No es que los cristianos de la iglesia primitiva, de los primeros 300 años, eran fanáticos o masoquistas, que les gustaba el dolor, que los azoten. No, es que ellos no tenían temor. Morían con una sonrisa. Dice ahí, lean, hermanos, la historia de la iglesia. Todos morían con una sonrisa, ¿sí? Porque ellos habían entendido que Dios es soberano, y eso es lo que nos falta entender a ti y a mí. No debemos tener miedo a nada, porque Dios controla todo. Y si Dios permite algo, es porque tiene un propósito. Vayamos a Filipenses capítulo 1, versículo 6. Esto es importante que lo entiendas. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Miren lo que dice. Aquí está hablando Pablo a la iglesia de Filipos. Estando persuadido de esto, y persuadido significa convencido, significa seguridad. Estando convencido, teniendo la seguridad de esto. ¿De qué tenía seguridad? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, ¿qué quiere decir esto? El día que tú creíste en Jesús, te arrepentiste de tus pecados, Dios te recibió, te adoptó como su hijo. Ahora eres su hijo. Y en ese momento Dios comienza una obra en ti, que es progresiva, porque dice que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, en toda nuestra vida, gloria a Dios, Dios nos va a ir perfeccionando. Va a usar pruebas, tribulaciones, angustias, sufrimientos, dolor, enfermedad, escasez. ¿Para qué? Para perfeccionarnos. Él empezó una obra en nosotros. Por eso, gloria a Dios, aleluya, muchos toman como analogía, estamos en las manos del alfarero.
¿Y han visto cómo trabaja un alfarero con el barro? Y va formando, gloria a Dios, aleluya, la vasija, va formando el vasito. Gloria a Dios. Y es un proceso que cuando termina el vaso seca, después hay asperezas que tiene que fijar. Después le mete al horno de fuego. Y eso habla de dolor. Al final tiene que pintarla, dar sus detalles. Y al final, ¿cómo queda la obra del alfarero? Es algo maravilloso. Después de ver una mole de vaso, gloria a Dios, se convierte en una vasija, se convierte en un vaso. Y Dios ha comenzado esa obra en nosotros. Hermanos, con Dios no perdemos. Pero lastimosamente hay cristianos que oran: Señor, ¿no has visto cómo estoy? Que no tengo trabajo. ¿Tú crees que Dios no ha visto? ¿O es que se durmió? ¿O se fue de vacaciones? Oye, Gabriel, que nadie me moleste, porque estoy de vacaciones. Dios sabe todo lo que te pasa. Y Él no te va a desabandonar, porque esa es su promesa. Yo no te dejaré, yo no te desampararé, siempre estaré contigo. ¿Sí o no? ¿Tú crees que no sabe? ¿Tu enfermedad? ¿Tu preocupación? Pero como no conoces a Dios soberano, te viene temor. Me voy a morir. ¿Qué va a ser de mis hijitos? De mi esposita, de mi papá, de mi mamá. ¿Tú crees que Dios no sabe nada de eso? Me botaron del trabajo, ahora voy a morir de hambre, ¿qué haré? Y te imaginas lo peor, hermano. Y ahí le estás viendo a tu esposa ahí con sus harapos, sus zapatos todos agujeros, tus hijitos ahí, una pena. Hermano, eso es un desconocimiento de quién es Dios. Gloria a Dios. Escúchenme bien. El Dios al cual servimos tiene el control absoluto de todas las cosas. Repito, nadie puede truncar los planes de Dios. Y Dios, lo que permita en nuestras vidas, en la vida de sus hijos, tiene un propósito. Hoy día muchos andan asustados con esto de la guerra. Pero miren lo que dice Jeremías. Vayamos a Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37. Miren lo que dice. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién? El mundo está atemorizado, y muchos cristianos también. ¡Ay, la tercera guerra mundial! ¡Vamos a morir! Dios se olvidó de sus hijos, ¿tú crees? Todo lo que pasa en esta vida. Lastimosamente, hermanos, gloria a Dios, hoy día mucha gente en ignorancia ha enseñado mal a las personas, cosas que se nos han acuñado. Hay una desgracia, hay un accidente, el diablo. Hay una violación, el diablo. Gloria a Dios. No, hermanos, cuando hay una muerte, tenemos que entender que es Dios, que en su soberanía dijo: hasta aquí tú viviste y no vas más. Y se acabó. Cuando hay una violación a un niño, ¿dónde está Dios? Pregunta. No, pues Dios está ahí, sí. Pero, ya se los he dicho, Dios nos ha dado un libre albedrío. Y si ese hombre, gloria a Dios, se le metió eso, quiere violar a un niño, ¿qué va a hacer Dios? No le va a detener, porque un día de eso le va a juzgar. Es como cualquiera de nosotros. Y a alguien se le cae una billetera en el mini, en el taxi, en la calle. Y tú agarras la billetera y ves que está lleno de plata, lleno de dinero. Dios no te va a obligar, oye, dáselo. No te va a decir eso. Es tu decisión, si tú se lo das o te lo agarras. Pero recuerda que de todo eso, tú vas a dar cuentas. Dios está ahí, Dios te está viendo. Dios no es el culpable de la maldad del hombre. Dios no le dijo a ese hombre: viola, roba, engaña, mata, adultera, defrauda. No. Tú, el hombre, es el que toma las decisiones. Dios lo permite, sí. Lo permite. Porque Él no se va a echar atrás. Él nos dio libre albedrío, hermanos. Tú no eres un robot que te da cuerda. A ver, haz esto. Como robot. ¿Qué más, Señor? Esto más. Ya. No, Dios no hace eso.
Dios te hizo con la capacidad de decidir. Y tú decides qué haces. Tú decides si vienes a la iglesia. Tú decides si no vienes a la iglesia. Tú decides si obedeces a Dios. Tú decides si no obedeces a Dios. No se puede obligar a nadie. ¿Están entendiendo? Entonces el mundo entero está bajo el control de Dios. Todo lo que pasa, gloria a Dios, todo lo que sucede en este mundo es porque Dios lo ha determinado en su omnisciencia. ¿Por qué? Porque Él ha trazado planes que se tienen que cumplir. ¿Ustedes creen que las profecías de Cristo nos los dijo simplemente por decir y que no se van a cumplir? ¿Qué dijo Jesús? Y habrá pestes, habrá guerras, rumores de guerras, y se tiene que cumplir. ¿O cuándo piensas que se va a cumplir? Por eso les digo, la venida de Cristo está cerca. Pero muchos de ustedes están haciendo oídos sordos, siguen con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, y todavía siguen siendo hijos del diablo. Arrepiéntanse. Seguimos. Entonces Caifás planeó y pensó que sí iba a hacer las cosas como él quería. Pero era evidente que Caifás no conocía a Dios soberano. Y era el sumo sacerdote y no conocía a Dios. ¡Qué pena! Así hay muchos pastores, muchos líderes dentro de la iglesia que aunque tengan un título, el título que sea, lo triste es que no conocen a Dios. Dios es soberano, entiéndalo. Por eso siempre yo les he enseñado aquí, cuando tú ores, dile, si es tu voluntad, Señor. Y Dios de una manera soberana hizo las cosas cuando Él quiso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Dios había determinado que fuera durante la Pascua. ¿Por qué la Pascua? ¿Qué tenía en especial la Pascua? Hermanos, Pascua viene del arameo pascha, que significa sacrificio especial. Y los judíos sacrificaban un cordero que tenía que ser sin defecto. Gloria a Dios, no podía ser tuerto, no podía ser cojo, no podía tener algún hueso quebrado, tenía que ser blanquito, no podía tener manchas. Gloria a Dios, aleluya. Y todo esto tipificaba la perfección, la pureza. Y todo esto era tipo y sombra de Jesucristo, el Cordero de Dios, que no conoció pecado, que nunca mintió, que nunca anduvo en camino de pecadores, ni tampoco se sentó en silla de escarnecedores. Gloria a Dios, aleluya. Esta fiesta es la más antigua entre los judíos y la primera fiesta que celebraron los israelitas. Hermanos, ¿se acuerdan cuando Israel salió de Egipto? Gloria a Dios. 1500 años antes de que Cristo viniera. Y ellos celebraban recordando la liberación de la esclavitud de Egipto. Esta fiesta duraba 8 días aproximadamente. Y se juntaba con otra fiesta, que era la fiesta de los panes sin levadura. Y recordemos que el pan también es un símbolo de Cristo. ¿Y por qué sin levadura? Porque la levadura también es un símbolo del pecado, gloria a Dios, de la maldad. Entonces el pan sin levadura tipifica a Jesús. Aleluya. Dicen los historiadores que cuando celebraban la Pascua en los tiempos de Jesús, se sacrificaba alrededor de 250,000 corderos. Imagínense. Y tenían 2 horas, porque ese era el tiempo de sacrificio. Y se necesitaba como unos 600 sacerdotes. Hermanos, imagínense, los sacerdotes, hermanos, parecían más carniceros. ¿Alguna vez fueron a una carnicería? Bueno, no tanto una carnicería, glorias, a un matadero. ¿Han visto alguna vez a los que matan el ganado? Y cuando están cortando ahí, gloria, yo fui a un matadero de vacas y cortaban la vaca y la sangre salpicaba y todo, ¿verdad? Y el piso era pues como un charco. Ahora, imagínense 250,000 corderos. Imagínense la sangre como un río. Era un rojo brillante, hermanos. Y todo eso, hermanos, era un símbolo, glorias, de que por esa sangre los pecados de esos hombres eran perdonados.
Y esa sangre, gloria a Dios, desembocaba en un arroyo que se llamaba el Cedrón. Imagínense, toda esa agua roja. Pero quiero decirles una cosa, todo ese sacrificio, tantos corderos muertos, no podían quitar los pecados, solamente los cubrían. Por si no sabían, Hebreos capítulo 10, versículo 4. Miren lo que dice, Hebreos capítulo 10, versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. O sea, solamente cubrían sus pecados. Y esta palabra, gloria a Dios, aleluya, no podían quitar. Esta palabra quitar viene de la palabra griega airo, que significa borrar. Entonces, por eso el Bautista dijo de Jesús. Vayamos a Juan capítulo 1, versículo 29. Miren lo que dijo el Bautista, Juan el Bautista de Jesús. Juan capítulo 1, versículo 29. Miren lo que dice. El siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, el único que puede quitar, puede borrar los pecados del mundo es el sacrificio de Jesucristo. Hermanos, yo no quisiera estar en los zapatos de aquellos que vieron al Cordero y no creyeron en Él. No quisieron nada con el Cordero y siguieron con sus sacrificios que no pueden quitar los pecados. Y el día de hoy es lo mismo en la iglesia cristiana. No creen que el sacrificio de Jesús es suficiente y prefieren creer a esos falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos reverendos, gloria a Dios, que les dicen que si tú no diezmas, no puedes ser parte de la iglesia, no puedes salvarte. Les dicen, gloria a Dios, aleluya, que si tú no tienes la falda larga, que si tú no tienes el pelo corto, que si tú no te vistes de traje, no te pones una corbata, no puedes ser parte de la iglesia. Y muchas cosas extrañas, hermanos. Y lastimosamente a esas personas se les ha acuñado esto y tratan de comprar la salvación con dinero. Tratan de preservar su salvación con buenas obras. Pero todo eso es antibíblico, porque Jesús pagó todo. No dejó ninguna deuda pendiente. No se le puede añadir a la obra del Señor ni buenas obras, ni dinero, ni nada. Amén. Y muchos están ahí como los israelitas, que quieren seguir ofreciendo sacrificios para recibir salvación, pero todo eso es antibíblico, porque no se puede ganar la salvación ni preservar la salvación. Escuchen, todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento, la celebración de la Pascua, matar un cordero, rociar su sangre, el lavamiento de las manos y cuanta cosa, todo era ceremonial. Y todo esto es tipo y sombra de Cristo. La realidad se cumplió en Cristo. Hermanos, el cristianismo no se trata de rituales. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la Santa Cena, hermanos, no es un ritual. Deliberadamente durante un año no servimos la Santa Cena. ¿Saben por qué? Porque primeramente me propuse enseñarles acerca de Jesús. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para que ustedes entiendan, escúchenme bien, para que ustedes entiendan que lo que están haciendo, gloria a Dios, eso de tomar la Santa Cena, tengan conocimiento de lo que están haciendo. Y no coman juicio ni beban juicio. Porque en muchas iglesias la Santa Cena se toma cada semana, se toma cada mes. Y no que sea pecado, no es que sea pecado, escúchenme bien. Pero, ¿dónde está el pecado? Porque ellos lo toman como algo supersticioso. Si no tomo la Santa Cena me voy a enfermar. Si no tomo la Santa Cena, Dios no me va a bendecir. Gloria a Dios. Y eso es algo
triste, hermanos, que da pena. Porque la Santa Cena no es un ritual. Escúchenme bien. Cuando Jesús instituyó la Santa Cena, no es que Él instituyó un ritual. Escúchenme bien. Sino que la Santa Cena es un ceremonial, un recordatorio que es muy distinto, hermanos. Ahora, ¿qué recordamos? La muerte de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección, pero principalmente su segunda venida. La Santa Cena no tiene ningún poder mágico, no tiene nada de supersticioso, sino simplemente es un recordatorio. Y ustedes tienen que saber lo que están haciendo. Y cuando en ese momento meditamos, recordamos cómo Jesús pagó el precio por nosotros, cómo murió en esa cruz, resucitó, pero más que nada, esperamos que vuelva por segunda vez. ¿Están entendiendo o no? Gloria a Dios. Eso es lo que significa la Santa Cena, es un recordatorio. Gloria a Dios. Escuchen, airo también significa cargar, es decir, he aquí el Cordero de Dios que carga los pecados de todo el mundo. Escúchenme bien, había un ceremonial donde el sacerdote ponía las manos y simbólicamente transmitía los pecados de toda la gente a ese cordero que se iba a sacrificar. ¿Por qué? Porque eran culpables. Gloria a Dios. Ahora, antes de seguir, hermanos, ¿han escuchado lo que dice la psicología respecto al pecado, respecto a la culpabilidad? ¿Han escuchado o no? No sientas culpabilidad. Tú no eres pecador. Tú eres la consecuencia de lo que hicieron tus papás, los que te criaron, etc. Pero ¿sabían que es necesario que el hombre sienta esa culpabilidad por su pecado? Por eso, hermanos, ahora que la psicología entró a la iglesia, trata de quitar la culpabilidad del hombre. Y ya no es un requisito arrepentirse para ser parte de la iglesia el día de hoy, que una persona tenga que arrepentirse. Ya no es requisito. ¿Por qué? Porque le dicen, oye, ven a recibir tu milagro, Dios quiere hacerte rico, Dios quiere restaurar tu familia, campaña para la felicidad de la familia, piensa positivo, piensa en grande, alcanza tus sueños, que nadie te detenga, que nadie te diga que no puedes. Ya no hay arrepentimiento, hermanos. Escúchenme bien, por eso muchas personas dentro de la iglesia, escúchenme bien, no fueron limpiadas con la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque nunca se arrepintieron, nunca sintieron culpabilidad. Y ese es el peor daño que se le puede hacer a una persona. Por eso hay muchos que piensan que son cristianos, pero no lo son, porque nunca se arrepintieron. Y no solamente aquí en Oruro o en Bolivia, alrededor del mundo hay miles y miles y miles de personas que se creen cristianas, pero no son cristianos. ¿Por qué? Porque nunca les enseñaron a qué vino Cristo. Y muchos piensan que Cristo les vino a hacer ricos, a que no sufrieran. Nunca se les predicó las consecuencias del pecado. Nunca les dicen, hagan frutos dignos de arrepentimiento, porque no solamente es arrepentirse, sino es dejar esa vida de pecado y cambiar. Gloria a Dios. Pero ¿cómo son los mensajes de hoy? Pura prosperidad. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, Dios no quiere que sufras, Dios quiere que alcances tus sueños. Pero ese es un mensaje que nada tiene que ver con la palabra de Dios. Este es un mensaje diferente. Amén. Finalmente, Lucas capítulo 22, versículo 7. Te alabamos, Señor. Lucas capítulo 22, versículo 7. Vamos a ver qué significa la cena del Señor. Así dice el Señor. Llegó el día de los panes sin levadura, en la cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua.
Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? ¿En qué lugar? Él les dijo: he aquí, al entrar en una ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrar. Miren cómo Dios tiene el control de todo. Jesús, que es Dios, sabía todo lo que iba a pasar. Hermanos, y en ese tiempo no era costumbre que un hombre llevara un cántaro en la cabeza. Eso era propio de las mujeres. Y yo me imagino que había muchas mujeres ahí con cántaros, porque esa era la costumbre en esos tiempos. Ahora, ustedes se imaginan que un hombre, ¿por qué un hombre? Tal vez su esposa estaba enferma, tal vez, no sé, se había desembarazado recién, no sé. Pero cómo Dios tenía el control. Porque si hubiera sido una mujer, seguramente hubiera habido varias mujeres y no hubieran sabido a quién seguir. ¿Se dan cuenta la soberanía de Dios aún en esos pequeños detalles? Qué grande es nuestro Dios. ¿Cuántos lo alaban? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Seguimos. Y decide al padre de familia, o sea, al dueño de casa: el maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. O sea, ya estaba preparadito ese lugar. En ese lugar me van a preparar. Gloria a Dios. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Imagínense qué de sorprendente ha debido de ser eso. Porque seguramente cuando Jesús les dijo: un hombre llevará un cántaro en su cabello, qué raro, como un hombre. Y imagínense cuando sucedió todo como el maestro dijo. Ellos decían: este realmente es el Hijo de Dios, el Mesías, el soberano que controla todas las cosas. ¿Sí o no? Amén. Versículo 13. Perdón, versículo 14. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Quiero detenerme aquí. Y prepararon la Pascua. Cuando nosotros leemos este texto por leer, no entendemos. Pero, gloria a Dios, aleluya, ellos entendían que era preparar la Pascua. Hermanos, ese día los judíos comían cordero. Esa era la cena. O sea que Pedro y Juan fueron a preparar el cordero. Gloria a Dios. Aleluya. También había hierbas amargas. Gloria a Dios. También estaba el matzah. Y el matzah es el pan sin levadura. Y había copas de vino para cada uno de ellos. Que todo esto tiene un significado. Ahorita lo vamos a ver. Entonces ellos prepararon todo eso. Y cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Hermanos, y la mesa en esos tiempos no era como la mesa que nosotros conocemos el día de hoy. Era una mesa aproximadamente de unos 45 centímetros. Gloria a Dios, máximo. Y, gloria a Dios, aleluya, tenía que estar cubierto con un mantel blanco. Y se colocaba la mejor vajilla. Gloria a Dios. Y ponían almohadones alrededor. Y se sentaban ahí. Esa era la costumbre en esos tiempos. No es como la mesa que nosotros conocemos. Algunos inclusive se apoyaban y se echaban. ¿Han visto alguna vez en una pintura así? Y medio raro, ¿no? Gloria a Dios. Porque era así en esos tiempos. Y les dijo, y miren, está con signos de admiración: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Y aquí hay una enseñanza. Hay un deseo del Señor, porque esta era la última Pascua permitida por Dios. La Pascua que hoy día hacen los judíos ya no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque ya Cristo es nuestra Pascua. Él es el Cordero inmolado. Pero en ese momento, cuando Jesús estaba diciendo estas palabras, era literal, era la última Pascua. Y ya no iba a recibir Dios más sacrificio de animales ni nada, porque el sacrificio que fue Jesús había pagado todo. Gloria a Dios. Y miren, ¿cuánto he deseado comer esta Pascua antes que padezca? Entonces, ahí estaba en la mesa, ya habían preparado todo.
estaba el cordero. Y el cordero en esos tiempos no era como lo hacemos hoy día. Gloria a Dios, que a veces desmembramos, gloria a Dios, la pierna, gloria a Dios, la espalda, y desmembramos, ¿no? Para hacer, gloria a Dios, una tostada de cordero, o una cola de cordero, o otros platos de cordero, no me acuerdo. ¿Ah? Costillar y todo eso. En esos tiempos traían el cordero entero, así como ven el pollo al espiedo y enterito te entregan el pollito. De la misma forma era entero el cordero. Y ellos lo tenían que partir. Pero esto tenía una enseñanza. Y agarraba el Señor y ¡pah! Y en ese momento yo me imagino a los apóstoles. Cordero, el cordero es Jesús. Y lo van a partir. ¡Pah! Pero no rompían los huesos, simplemente lo partían. ¡Pah! Y comían. Gloria a Dios. Por eso se dice el que no coma mi carne, pero no era de una forma literal, obviamente. Gloria a Dios. Y hablaba de él, del sacrificio de Jesús, de creer en él. Después eso lo acompañaban con unas hierbas amargas, que para darle sabor le hacían como una especie de salsa y agregaban el fruto llamado granada. Y cuando tú metías eso a tu boca, no era pues agradable. Y había una mezcla, una sinergia de las cosas dulces, pero también de las cosas amargas. Y esas cosas amargas hablaban del sufrimiento de Jesús, de Cristo, porque Él era el Cordero inmolado. También eso recordaba, gloria a Dios, de cómo Israel había salido de Egipto. Gloria a Dios. Fueron libres de la esclavitud. Pero eso también habla a los cristianos, hermanos, de que en esta vida va a haber momentos de felicidad, de alegría, pero también va a haber momentos de tristeza. Eso tienen que meterse a su cabeza. Ya lo hemos establecido. Ese evangelio de la prosperidad, ese evangelio que te promete felicidad, que no vas a sufrir, es un evangelio antibíblico. Hermanos, va a haber momentos de alegría, sí, pero también va a haber momentos de dolor, de sufrimiento. Y eso tienen que entender, metérselo a su cabeza. No todo va a ser felicidad, no todo va a ser alegría. También va a haber momentos de dolor. Y el vino, obviamente, representaba la sangre del Señor Jesús, pero también hablaba de los momentos de alegría, de gozo. Entonces todo esto tenía una enseñanza para ellos, para todos nosotros. Gloria a Dios. Por eso decía, ¿cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes? Porque en ese momento ellos recién iban a entender todo lo que Jesús tenía que padecer. Y seguramente cuando Jesús estaba en la cruz, se acordaron de ese momento. Porque eso era lo que simbolizaba, gloria a Dios, la Pascua para los judíos. Amén. Versículo 16. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y aquí nos está hablando de ¿qué? De la cena, de las bodas del Cordero, a la cual todos los cristianos, de cualquier tribu, de cualquier nación, de cualquier etnia, vamos a ser invitados. Amén. Y vamos a compartir de esa cena nuevamente con el Señor. Amén, gloria a Dios. Hermanos, esto es el significado de la Pascua para los judíos, pero también esta es la Pascua. Cristo es la Pascua para los gentiles, para nosotros. Ahora entienden por qué Jesús tuvo que morir de esa manera, hermanos. Eso es lo que realmente significa la Pascua. Eso es lo que realmente significa el sacrificio de Jesús. ¿Entendieron, hermanos? Amén. Espero que sí.